¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a tratar de explicar los ejercicios del curso o los que restan del curso a través de un formato similar a este. Vamos a poner un video donde vamos a hacer ejercicios similar a como si estuviéramos en un pizarrón. Bueno, en la medida de lo posible. El día de hoy vamos a hablar acerca de los histogramas y las gráficas de pastel de datos más reales. ¿Qué pasa cuando tienes muchos datos y necesitas tú de una manera fácil representarlos de manera gráfica para presentarlos a alguna persona? En este caso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a tener una cantidad significativamente grande de datos y la vamos a acomodar en clases. Imaginemos esto como si tuviéramos unos pequeños contenedores donde vamos a poner los datos dependiendo de una característica que le vamos a dar a cada una de estas clases que midan de un intervalo de A a B y vamos a ingresarlos ahí, vamos a meterlos en esos botecitos y de esta manera vamos a nosotros a poder crear gráficas de pastel o histogramas que tienen que ver con las clases. Bueno, veamos, vamos a hacerlo a través del planteamiento de un problema. Supongamos que en una fábrica de lápices de colores se realiza una prueba de calidad sobre el tamaño de los lápices. Al terminar la prueba, se reúnen los lápices defectuosos encontrados en una muestra de 100 cajas. Se presentará la información de los lápices defectuosos a los directivos de la empresa, por lo que se requiere elaborar una gráfica que muestre los colores defectuosos encontrados y otra gráfica que muestre los tamaños encontrados. Los datos que vamos a tener son los siguientes, como decíamos, van a ser significativamente grandes. Supongamos que tenemos un total de 21 colores dentro de las 100 cajas dañados, con los colores que tenemos ahí y los tamaños encontrados en los lápices defectuosos. Quiere decir que si suponemos que el lápiz medía 20 centímetros, hemos encontrado un lápiz como el que vemos aquí, que sería un color rojo dañado con 17.8 centímetros, un color rosa dañado con 17.3 centímetros, un color azul dañado con 11.3 centímetros. Lo que queremos a final de cuentas es mostrar cómo qué tan dispersos están nuestros datos en cuanto a la medida que tuvieron y de cuáles fueron los colores que encontramos dañados. Muy bien. La información la pudiéramos mostrar como si fuera un pictograma. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a suponer que tenemos nuestros mismos datos y los ordenamos de como los fuimos encontrando por colores. Tendríamos los colores amarillos de menor a mayor, los colores azules de menor a mayor, los colores naranjas de menor a mayor, los negros de menor a mayor y los rojos de menor a mayor, igual los rosas y los verdes. Un pictograma nos va a relacionar el color contra la falla. Tendríamos una gráfica similar a esta, donde tendríamos por colores y por tamaños ordenados los lápices que presentaron algún defecto o alguna falla. Bueno, lo que queremos ahora es saber cuántos de esos colores presentaron una falla y clasificándolos por color y por la cantidad de tamaño en la falla que contuvieron. Bueno, lo vamos a hacer a través de dos maneras. Vamos a recordar que tenemos dos tipos de datos principalmente, los cualitativos y los cuantitativos. Vamos a utilizar una tabla de frecuencia para encontrar cuántos de estos colores se encontraron y poderlos graficar. Muy bien, si nosotros tenemos la tabla original que teníamos viene, como pueden ver aquí, desordenada. Primero aparecía el rojo con una medida arbitraria, el rosa con una medida arbitraria, el azul con una medida arbitraria y el negro, etcétera, con una medida arbitraria. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ordenar esta gráfica. Al ordenar esta gráfica, vamos a ponerla por color y vamos a determinar la frecuencia de cada uno de estos colores que falló. En este caso vamos a tener que tenemos 1, 2, 3, 4 para el amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el azul, 3 para el naranja, 2 para el negro, 4 para el rojo, 2 para el rosa y 1 para el verde. Y vamos a registrarlo en esta tabla con las frecuencias que tenemos. ¿Para qué nos va a servir esta tabla? Esta tabla nos va a servir para posteriormente hacer un histograma de frecuencias o nuestra gráfica de pastel. Vamos a anotar entonces las frecuencias, aquí ya las teníamos anotadas previamente. Como dijimos, en la amarilla contamos con 3, del azul 6, naranja 3, negro 2, rojo 4, rosa 2, verde 1. En total son los 21 colores que teníamos. Ok, vamos a hablar acerca de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a obtener con esta fórmula que es
Del total de la frecuencia relativa lo obtenemos dividiendo la frecuencia de cada uno de estos colores sobre el total de los colores que tenemos en nuestra muestra. Si nosotros tomamos entonces una calculadora y sacamos el resultado, vamos a tener que tendríamos, para el caso del amarillo serían 3 colores sobre los 21 del total. Por lo tanto nos va a dar una frecuencia relativa de 0.1429. En este caso sería cuántas incidencias tenemos respecto del total de incidencias totales. Si sacamos otra, digamos, vamos a hacer la operación con el color azul. Del color azul teníamos 2, 4, 6 sobre los 21. Nos va a dar una frecuencia relativa de 0.2857. Como lo recordamos de probabilidad, el total de frecuencias de los eventos individuales nos debe de dar 1. Es un caso similar aquí. Vamos a ver entonces, si nosotros sacáramos el total de las frecuencias relativas, nos daría que el amarillo 0.14, el azul 0.26, naranja 0.14, negro 0.09, rojo 0.19, rosa 0.09 y verde 0.04. Nos va a dar un total de 1, como lo podemos ver aquí. Ok, esta es la frecuencia relativa, es cuántas veces se repite el caso respecto a cada uno del total de los casos que tenemos. Muy bien, vamos a hacer entonces, ¿cómo sacamos esto por porcentaje? Vamos a tener entonces también una fórmula que nos dice que el porcentaje de cada uno de estos casos para nuestra tabla de frecuencia se puede obtener multiplicando la frecuencia relativa por 100. Por lo tanto vamos a tener que sería 0.014 multiplicado por 100, 0.28 multiplicado por 100, vamos a recorrer el punto decimal 2 lugares y nos va a dar que tenemos el 14% de los amarillos, 28% de los azules, 14% de los naranjas, 9% de los negros y así con los demás. Aquí el dato que nos va a tomar va a ser un total del 100% de los casos. Muy bien, para el caso específico de una gráfica de pastel, vamos a nosotros determinar del total del porcentaje del sector circular que le toca a la gráfica del pastel, como ya lo vieron en los ejercicios que habíamos dejado anteriormente, va a corresponder contra un ángulo. La fórmula que vamos a utilizar para determinar el ángulo de nuestra gráfica de pastel es la frecuencia relativa que obtuvimos de nuestra tabla de frecuencias multiplicada por 360, que sería un cachito de esos 360, para lo cual vamos a multiplicar, por ejemplo, para el color amarillo, nuestra tabla de frecuencia relativa nos dice que es 0.043 por 360 grados. Nos va a dar entonces que más el sector circular de esta gráfica va a ser de... aquí tuve un error, ok. Son 0.143 por 360. Vamos a tener entonces un total de 51.48 grados para el ángulo que va a corresponder al sector circular de la gráfica de pastel del color amarillo. Muy bien, vamos a ver. Entonces, si calculáramos todo de esta manera, obtendríamos que el amarillo tendría el 51%, 51 grados, azul tendría un 102 grados, naranja tendría 51 grados, negro 34 grados, rojo 68 grados, al rosa 34 y el verde 17 grados. Nos va a dar un total de 360. No olvidemos las fórmulas. Para sacar la frecuencia relativa, similar a una probabilidad, se saca cuántas veces se repite el caso entre el total de casos. Para sacar entonces el porcentaje que corresponde a cada uno de estos frecuencias, vamos a tener que es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y para sacar el ángulo de nuestra gráfica de pastel, vamos a tener que el ángulo va a ser igual a la frecuencia relativa que nosotros calculamos, que es esta de acá, multiplicada por 360. Muy bien, ¿qué tendríamos entonces a continuación? Ya vamos a poder hacer la gráfica. Vamos a graficar entonces el histograma en base a nuestra tabla de frecuencias. Lo primero que vamos a graficar es un histograma en base a las frecuencias de cada uno de los datos. En lugar de las frecuencias relativas, vamos a hacer las dos gráficas para compararlas. La primera vamos a tenerla de la siguiente manera. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos en el eje horizontal cada uno de los colores y en el eje vertical vamos a tener un número por cada una de las incidencias que tuvimos en nuestra tabla de frecuencias. Para el amarillo, según
nuestra tabla de frecuencias tenemos 3 incidencias, por lo tanto graficamos como cualquier histograma hasta el 0.0, hasta las 3 unidades. Para el azul tuvimos 6 casos, entonces vamos a graficar hasta el número 6. Para el naranja vamos a tener 3 casos, vamos a graficar al 3 y así todos los demás colores. Que la diferencia entre esta gráfica y la siguiente que les voy a mostrar y donde quiero que pongan atención es que aquí se miden las unidades de la cantidad de lápices que encontramos en nuestra tabla de frecuencias. Okay, ¿qué pasaría si vamos a hacerlo pero graficando la frecuencia relativa? Si nosotros graficamos la frecuencia relativa, vamos a tener esta siguiente gráfica, donde vamos a graficar el porcentaje de frecuencia que tuvimos uno respecto al otro. Bueno, el amarillo nos dio 0.014, el azul nos dio 0.029, el naranja nos dio 0.14 igual, 0.10 y 0.19. Ok, si tuviéramos las dos gráficas para presentarlas al unísono, vamos a encontrar que son prácticamente idénticas. Lo único que va a cambiar es la columna, nuestro eje vertical, donde en uno nos va a representar unidades y en otros va a representar frecuencias relativas. ¿Dónde sería útil una y dónde sería útil la otra? Sería útil la de frecuencias si vamos a comparar muestras que sean similares. Por ejemplo, si tenemos 5 eventos donde vamos a sacar de las 100 cajas defectuosas en el embarque 1, 100 cajas defectuosas en el embarque 2, 100 cajas defectuosas en el embarque 3, ahí tendríamos, no sería útil una de frecuencias relativas. Pero ¿qué pasa si vamos a comparar la muestra contra toda la producción que tenemos en nuestra empresa? Bueno, ahí sería más útil la de las frecuencias relativas. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una manera similar a un porcentaje. Puede decir, de la muestra 1 obtuve de los amarillos 0.14 fue mi incidencia. Si 0.14 fue mi incidencia, puedo compararla contra la producción nacional, y a lo mejor la producción nacional, en lugar de ser nada más 3 unidades como tenemos aquí, van a ser 420. Y voy a obtener que a lo mejor la frecuencia de aquí no va a ser 0.14, va a ser un poquito más, 0.16 por ejemplo. Pero ya podemos comparar una gráfica con otra, aun cuando una cantidad se refiere a más de 300 y otra se refiere a 3. Muy bien, vamos a ver. ¿Cómo haríamos nuestra gráfica de pastel? Muy bien, si habláramos acerca de los tamaños, vamos a hablar de una variable que es cuantitativa. Esta variable cuantitativa nada más vamos a medir qué tanto cacho le faltó al lápiz que estaba defectuoso. Por lo que vamos a ordenar nuestra tabla de otra manera. Vamos a ordenarla de menor a mayor, como podemos ver aquí. Bueno, si lo ordenamos de menor a mayor, vamos a obtener que el lápiz amarillo, que midió 6.4, es el lápiz más pequeño que tuvimos. Así sucesivamente hasta llegar a un lápiz defectuoso que midió 20 centímetros. Ok, vamos a ver. Entonces, para hacer esto vamos a hacerlo de manera similar a como lo hicimos con la manera cualitativa. Nada más que la diferencia es que antes sí teníamos marcadas nuestras clases. Teníamos amarillos, negros, rojos. Aquí no tenemos, al ser cualitativo y ser una medida cualitativa continua, no vamos a tener marcadas unas clases en las que las podemos nosotros clasificar. Por lo tanto vamos a determinarla nosotros. ¿Qué pasa? Si nosotros graficamos aquí, nada más vamos a tener las medidas de la menor a mayor y no nos va a dar tanta información como nosotros esperábamos de obtenerla. Para lo cual vamos a hacer lo que les comento. Tenemos nuestra tabla, unos lápices erróneos de menor a mayor, y vamos a determinar unas clases en las que los vamos a meter. Estas clases pueden ir de 5 a 15 más o menos. Vamos a tomar la medida de 7. Vamos a hacer 7 clases. Vamos a hacer como si fueran 7 contenedores en los que vamos a agrupar nuestros datos. Bueno, lo primero que vamos a determinar es, vamos a determinar que requerimos 7 clases. Estas 7 clases, nosotros vamos a tomar los datos del menor al mayor y vamos a dividirlo entre 7 contenedores, para lo cual vamos a obtener el rango. El rango es la resta de el número mayor menos nuestro dato menor, que sería este de acá. Ok, para el número mayor tengo que es 20 centímetros. Para el rango menor son 6.4 centímetros. Muy bien, el rango que tenemos de la falla es de 13.6 centímetros.
Para obtener entonces nuestros intervalos de clases, vamos a dividir el rango de clase entre nuestras clases. Si lo hiciéramos con la calculadora, vamos a tener que dividir el rango, que sería 13.6, sobre el número de clases que queremos tener. Nos va a dar 1.9428. Al darnos 1.9428, vamos a dejarlo nosotros redondeado a un número que nos parezca mucho más cómodo para manejarlo. En este caso, vamos a redondearlo a 2. 2 va a ser el ancho de nuestra clase. Al ser 2 el ancho de nuestra clase, muy bien, vamos a manejar entonces una tabla de frecuencia similar, nada más que en lugar de poner nuestros colores vamos a tener rangos de clases. Vamos a tener entonces, por lo tanto dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, y vamos a determinar el rango utilizando el ancho aproximado de clase que nosotros dijimos que íbamos a tener, en este caso 2. Vamos a empezar en el valor más pequeño que nos parezca cómodo. Si nuestra primera clase empieza en 6.4, como dice aquí, vamos a tomar el valor desde 6 y le vamos a sumar 2. Vamos a tomar desde 6 casi hasta 8, menor que 8. ¿Ok? Nuestra clase 2 va a ser entonces de 8 hasta más 2 van a ser menor que 10. Nuestra clase va a ser igual 2, 8 más 2 son 10, y nuestro rango va a ser más 2, sería de 8 a menos 12. Por lo tanto vamos a tener nuestro primer rango de 6 a 8, el segundo de 8 a 10, el tercero de 10 a 12 y así sucesivamente hasta llegar a 20, que es nuestro número mayor con el que tenemos una incidencia. Muy bien, vamos a contar entonces cuántas veces se repiten los números que caben dentro de esto. En el primer rango de clase de 6 a 8, ¿cuántos valores tenemos? Bueno, tenemos el 6.4 nada más, entonces tendríamos de frecuencia 1. Ok, ahora, para el rango de 8 a 10, vamos a tener, como ya tenemos ordenados de menor a mayor, va a ser 1, 2. Van a ser 2 nuestro rango de clase. Para nuestra clase de 10 a 12, vamos a tener 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasaría si tenemos un valor que está en el límite? Lo vamos a tomar como de la clase menor. Por eso nuestro rango máximo que indicamos aquí nos dice que es el menor que la última clase. Muy bien, continuamos. Si hacemos todos estos conteos, vamos a tener un total de 21 mediciones. Y vamos a hacer de la misma manera sacar la frecuencia relativa de cada uno de estos rangos de clase. Si para la primera frecuencia tuvimos 1, vamos a dividir 1 sobre el total de los datos que tenemos en nuestra muestra, que son 21, sería 1 entre 21 nos va a dar 0.05, 2 entre 21 nos va a dar 0.010, 4, etcétera, 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 hasta tener la frecuencia relativa de todos con un total de 1. Vamos a obtener el porcentaje, como recordamos, vamos a tener el porcentaje, va a ser la frecuencia relativa multiplicada por 100. Vamos a multiplicar entonces cada uno de estos valores por 100. 0.05 por 100, y etcétera, nos va a dar, bueno, aquí redondeé con el programa que lo hice, nos da que el porcentaje es 4.8, 9.5, 19, 0%, 9.5, 38.1% y 19%. Y para calcular el ángulo lo hacemos con la misma fórmula. El ángulo va a ser igual a la frecuencia relativa multiplicado por 360. Muy bien. Hay una falla. Vamos a hacer la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia se hace de manera similar. El histograma con las frecuencias. El histograma de frecuencia nos va a representar la cantidad que tuvimos de cada uno de estos con el número de casos que se presentan. Para el primer caso, que sería 1, vamos a dibujar nuestra clase de 0 a 8, de 8 a 10, 10 a 12, 12 a 14, 14 a 16, 16 a 18, 18 a 20. Y vamos a tener entonces que encontramos entre el primer rango de clase de 6 a 8 tuvimos de frecuencia 1. Para el segundo rango de clase vamos a tener 2. Para el tercer rango de clase vamos a tener 4. Nos representamos aquí.
Para el quinto rango de clase lo ponemos desierto, no tuvimos ninguno. Para el quinto rango de clase tenemos 2. Para el sexto rango de clase tenemos 8. Ya vemos cuál es el más numeroso. Y para el séptimo rango de clase tenemos 7. Muy bien. Esto es para las frecuencias. Las frecuencias, recuerden que se miden en las mismas unidades en las que nosotros estamos contando. Muy bien, vamos entonces ahora a hacer el histograma con las frecuencias relativas, que sería un porcentaje. Este nos sirve para comparar cuando las magnitudes que estamos midiendo no son las mismas. Por ejemplo, aquí tenemos 21 lápices, podríamos comparar la frecuencia relativa contra, no sé, toda la producción nacional, que serían a lo mejor de 400, 500 fallas, ¿no? Entonces vamos a graficarlo de la misma manera. Tenemos que es el 0.05%, 0.05%, poquito abajo, 0.010, la segunda rango de clase de 8 a 10, y así para todos los rangos de clase. Comparando ambas gráficas, encontramos que son casi idénticas, con la diferencia de que nuestra columna vertical se mide en diferentes unidades.